Cuando nosotros hablamos de anatomía del hígado y de la vía biliar, tenemos que entender de que el hígado ocupa una posición preponderante dentro del organismo nuestro por varios motivos. Primero, porque es el órgano macizo de mayor tamaño en el cuerpo humano. El hígado funciona, o lo podemos tomar como que es una glándula de producción tanto endocrina como exócrina, porque elimina contenido tanto al tubo digestivo como a la circulación sanguínea. Y también es un órgano importantísimo porque recibe más o menos el 25% del flujo sanguíneo del gasto cardíaco por minuto, es decir, que es un órgano que está ricamente vascularizado. Topográficamente, para referirnos al hígado, el hígado se encuentra dentro de la cavidad abdominal, como ustedes bien lo saben, se encuentra en la porción intratorácica del abdomen, es decir, aquella porción del abdomen que está cubierta por el reborde costal. Normalmente el hígado es un órgano que no se palpa. ¿Por qué? Porque está totalmente cubierto por la parrilla costal. Cuando el hígado se palpa es porque es patológico, eso recibe el nombre de hepatomegalia, es decir, cuando el hígado está aumentado de tamaño. Ahí es la única situación en la que podemos llegar a palpar el hígado, o bien cuando el hígado está ocupado por algún tumor o por algún quiste. Entonces, en ese caso, el hígado se vuelve palpable. Pero normalmente el hígado es un órgano que no lo podemos palpar a la semiología. Como les dije, está cubierto en su totalidad por el reborde costal, por las últimas 4 a 5 costillas. Eso tiene un valor fundamental de entender dónde está ubicado el hígado. Si nosotros vemos este gráfico, podemos ver que está cubierto por las últimas 4 o 5 costillas y está apoyado sobre la concavidad del músculo diafragma, que es este. Como ustedes bien saben, el músculo diafragma es el músculo de la respiración por excelencia, pero además es el músculo que divide el tórax del abdomen, es decir, que es el límite entre la cavidad torácica, que se encuentra en la región superior, de la cavidad abdominal, que se encuentra en la región inferior. Entonces, el hígado está como acomodado, por llamarlo de alguna manera, a la concavidad del músculo diafragma, y a su vez la cara superior del hígado, que es esta, que es convexa, se adapta en toda su superficie la concavidad del músculo diafragma. Para ubicarlo al hígado topográficamente, estamos en el hipocondrio derecho. Ustedes saben que normalmente la cavidad abdominal divide en... Profe, Sí. disculpe, pero está tapando el micrófono al hablar y no se le entiende muy bien. No, ¿sabes qué? Que no es que estoy tapando el micrófono. ¿Qué pasa cuando lo logro arreglar? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, se escucha bien. Entonces les estaba diciendo que el hígado se encuentra ubicado en el hipocondrio derecho, en su mayor superficie. También se encuentra ubicado en el epigastrio, y a veces puede llegar a ubicarse también la lengüeta hepática izquierda, que es esta que está aquí, en el hipocondrio izquierdo. Es decir, que el hígado normalmente abarca dos regiones, prácticamente con el 80% de su superficie, el hipocondrio derecho y el epigastrio, y puede llegar incluso hasta el hipocondrio izquierdo, aquí casi en contacto con el vaso, cuando el lóbulo izquierdo se desplaza hacia el hipocondrio izquierdo. En la región posterior, el hígado se encuentra desde más o menos la 9ª costilla hasta la 12ª costilla, en la región posterior, fíjense aquí. Esto es importantísimo que uno tenga noción de la ubicación anatómica del hígado, porque, por ejemplo, cuando uno tiene una herida de bala o una herida de arma blanca en esta región, en la región tóraco-abdominal, nosotros podemos pensar de que solamente está afectada la cavidad torácica, y en realidad también, además de la cavidad torácica, la misma herida puede afectar
los órganos de la cavidad abdominal. ¿Por qué se produce esto? Simplemente por la disposición anatómica que tienen los órganos del abdomen superior debajo de la concavidad del músculo diafragma. Cuando nosotros vemos al hígado externamente, vamos a ver que tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho que es mucho más grande que el izquierdo, que ocupa el 80% de la superficie hepática, y un lóbulo izquierdo mucho más pequeño, que ocupa el 20%, y ambos lóbulos están separados por un ligamento, que es el ligamento falciforme del hígado, que ahora lo vamos a ver en un gráfico más adelante, y ese ligamento falciforme se continúa con el ligamento umbilical, o ligamento redondo, que es un resabio de la circulación ónfalo-mesentérica cuando el ser humano está en la vida fetal. Entonces, ese ligamento redondo une el hígado a la pared abdominal anterior y se inserta en el ombligo. Y luego va a transformarse en ligamento falciforme, que va a ir aquí por la cara superior del hígado y lo va a dividir normalmente en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. La morfología externa del hígado nada tiene que ver con la división funcional que tiene el hígado, que es lo que se llama la segmentación hepática, que les voy a explicar en un ratito. O sea que lo que nosotros vemos externamente, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, funcionalmente eso no es así. El hígado funcionalmente se divide en 8 segmentos y va a estar dividido en los segmentos funcionales por la división de las ramas de la arteria hepática, de la vena porta y de los conductos biliares. El hígado tiene una cara superior que está en contacto íntimo con el diafragma, una cara inferior que es esta que está aquí, que contiene la vesícula biliar, que es esto que está aquí, que es lo que se conoce con el nombre de vía biliar accesoria, se los voy a explicar ahora en las próximas diapositivas. Y la cara inferior es la cara que también está en contacto, como ustedes pueden ver aquí, con el ángulo hepático del colon, con la primera y segunda porción del duodeno. Y la cara inferior del hígado es la cara por donde entran los vasos sanguíneos al hígado y sale el conducto biliar. Es decir, eso se conoce con el nombre de hilio hepático. ¿Qué es el hilio de un órgano? Es aquel lugar por el cual entran y salen los vasos y o conductos de dicho órgano. Eso puede ser el hilio esplénico cuando nos referimos al vaso, el hilio hepático cuando nos referimos al hígado, el hilio renal cuando nos referimos al riñón. Todo hilio habitualmente está formado por una rama de una arteria, en este caso la arteria hepática, una rama venosa, en este caso la vena porta, y un conducto, que en este caso es el conducto hepático o conducto colédoco. Cuando nosotros tenemos una proyección lateral, fíjense cómo el hígado llega hasta el cuarto espacio intercostal. Esto durante la inspiración desciende porque el diafragma se aplana, y en la expiración, que el diafragma se eleva, el hígado también excursiona con los movimientos respiratorios. Fíjense que el hígado está cubierto, como les dije anteriormente, en su totalidad por el reborde de la caja torácica. Aquí tenemos la imagen de cómo se ve el hígado en su superficie externa. Este es el lóbulo derecho. Fíjense el tamaño que tiene con respecto al lóbulo izquierdo. Este es el ligamento falciforme que divide al hígado en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo, y que se continúa con el ligamento redondo. Este ligamento falciforme une la cara superior del hígado a la pared abdominal anterior. También el hígado tiene otros medios de fijación, es decir, que el hígado es un órgano que está fijo a la pared abdominal posterior, y está fijo a través de estos ligamentos, que son los ligamentos coronarios. Este es el ligamento coronario derecho, este es el ligamento coronario izquierdo, y el ligamento coronario tiene una hoja superior, que es esta, y una hoja inferior, fíjense aquí en la cara inferior como se ve, y ambas hojas del ligamento coronario, la superior y la inferior, se unen en los extremos del ligamento para formar lo que se llama los ligamentos triangulares. El ligamento coronario y los ligamentos triangulares de ambos lados fijan el hígado a la pared abdominal posterior.
el ligamento falciforme y el ligamento redondo, que es este que está aquí, que como les dije es un vestigio de los vasos que van de la placenta al hígado, unen el hígado a la pared abdominal anterior. Esta es la vesícula biliar. Fíjense, aquí tenemos una imagen de la cara inferior del hígado. Esta es la región del hilio hepático. El hilio hepático está formado por la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático común. La vena porta es esta que está aquí, es el elemento más posterior del pedículo hepático, y los dos elementos anteriores son la arteria hepática y el conducto biliar. La cara inferior del hígado también contiene la vesícula biliar, que es esto que está aquí. La vesícula biliar forma parte de lo que se llama la vía biliar accesoria. Esta es la impronta del riñón derecho, es decir, que la cara inferior del hígado está en relación con el riñón derecho. Y en la cara posterior del hígado tenemos este gran vaso, que es la vena cava inferior. La vena cava inferior, ustedes saben que es el vaso venoso que trae toda la sangre venosa desde el diafragma para abajo y va a desembocar en la aurícula derecha en su porción supradiafragmática. Antes de desembocar en la aurícula derecha, la vena cava inferior recibe estas venas, que son las venas suprahepáticas, que son las venas que drenan la sangre venosa del hígado a la circulación general. Las venas suprahepáticas son tres. Son la vena suprahepática derecha, la vena suprahepática media y la vena suprahepática izquierda. Cada una de esas venas drenan todos los lóbulos hepáticos, los segmentos hepáticos, perdón, que lo vamos a ver ahora más adelante, y recogen la sangre venosa para vertirla en la circulación general a través de la vena cava. Aquí tenemos, fíjense, el ligamento redondo, como se ve en la cara inferior del hígado. Este es el ligamento coronario, que se une en ambas hojas y forman el ligamento triangular. Este es el ligamento coronario derecho. Fíjense que es mucho más ancho que el izquierdo. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de tamaño, porque el lóbulo derecho es mucho más grande que el lóbulo izquierdo. Entonces, aquí tenemos una vista posterior del hígado. Fíjense, aquí falta la vena cava inferior, que estaría aquí. Aquí tenemos la desembocadura de las venas suprahepáticas. Este es el tronco de la vena suprahepática izquierda y la vena suprahepática media. La vena suprahepática izquierda y la media habitualmente desembocan juntas en un tronco común, que es este que está aquí. Perdón, este que está aquí. Y esta es la vena suprahepática derecha. Cuando vemos de atrás el hígado, esta es la zona del ligamento coronario derecho. Aquí, fíjense, está la vesícula biliar en la cara inferior del hígado. Este es el pedículo hepático y el hilio hepático, que es por donde entran los vasos al hígado en la cara inferior. Y estos son los orificios de las venas suprahepáticas. Aquí tenemos una imagen del hipocondrio derecho, donde falta la glándula hepática. Y fíjense, esto es para mostrar las relaciones posteriores e inferiores del hígado. El hígado está en relación con el riñón derecho. Esta es la glándula suprarrenal del lado derecho. Este es el ángulo hepático del colon. El ángulo hepático del colon se forma por la unión del colon ascendente y el colon transverso. Esta es la primera porción del duodeno. La primera porción del duodeno se continúa con la segunda porción del duodeno. La unión de la primera con la segunda porción es esto que está aquí, que se llama rodilla duodenal. Este es el estómago, y el estómago está unido al hígado por un epiplón o ligamento, que es el ligamento gastrohepático, que es este que está aquí, que une la curvatura menor del estómago a la cara inferior del hígado. Aquí tenemos la inserción de los ligamentos coronarios. Fíjense, este es el músculo diafragma. Este es el ligamento coronario izquierdo, que acá se forma y forman el ligamento triangular izquierdo. Aquí hay una imagen, fíjense lo que les acabo de explicar recién. Este es el ligamento gastrohepático o epiplón menor, llamado también epiplón menor. Este es el pedículo hepático. Fíjense cómo está dispuesto el pedículo hepático. Está formado por
el conducto hepático común, que es este que está aquí. El conducto hepático común recibe el conducto cístico, que forma parte de la vía biliar accesoria, que es lo que drena la vesícula biliar, y una vez que el conducto hepático recibe la desembocadura del conducto cístico, pasa a llamarse conducto colédoco. Es decir, que este es el conducto biliar, que tiene dos nombres, pero es el mismo conducto, que cambia de nombre cuando desemboca el conducto cístico. Esta es la arteria hepática. La arteria hepática, ustedes lo han de saber, es rama del tronco celíaco. El tronco celíaco es el primer tronco grande de la aorta, por debajo del diafragma. El tronco celíaco emite tres ramas, que son la arteria hepática, la arteria esplénica y la arteria coronaria estomáquica. La arteria esplénica va a irrigar el vaso, la arteria hepática se va a dirigir hacia el hígado, y la arteria coronaria estomáquica va a irrigar parte de la curvatura menor del estómago. La arteria hepática da una rama, que es esta que está aquí, que es la arteria gastroduodenal, y una vez que da la arteria gastroduodenal, la arteria hepática se llama arteria hepática propia. El trayecto que va desde la salida de la gastroduodenal hasta el tronco celíaco se llama arteria hepática común. La arteria hepática, al llegar a la cara inferior del hígado, se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, que luego van a entrar al hígado y se van a dividir en múltiples ramas, y cada una de esas ramas va a ir a cada uno de los 8 segmentos que tiene el hígado. El elemento más posterior del pedículo hepático es esto que está aquí en azul, que es la vena porta. El pedículo, que es el pedículo de un órgano, es toda la estructura que contiene los vasos y nervios que van a ese órgano. Y el hilio de un órgano es el lugar por donde ese pedículo ingresa al órgano. No sé si queda claro, o si tienen alguna pregunta o duda con eso, me lo dicen y lo vuelvo a explicar. La vena porta es el elemento más posterior del pedículo hepático. La vena porta trae toda la sangre venosa del tubo digestivo, es decir, del intestino, tanto delgado como grueso, hacia el hígado. Y la vena porta se forma detrás del páncreas por la unión de 3 venas principales, que son la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Esas 3 venas se unen detrás del cuello del páncreas y forman la vena porta. La vena porta tiene un tronco común que mide más o menos entre 6 y 8 centímetros de longitud, que es este que está aquí. Va a pasar por detrás de la primera porción del duodeno y de la cabeza del páncreas, y al llegar a la cara inferior del hígado se va a dividir en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Luego, dentro del hígado, al igual que la arteria hepática, se va a dividir en múltiples ramas, más precisamente en 8 ramos, que cada uno de esos ramos va a ir a cada uno de los segmentos hepáticos. La vía biliar, que es esta que está aquí, es el elemento anterior derecho del pedículo hepático. Este es el conducto que lleva la bilis desde el hígado hacia la segunda porción del duodeno, aquí en la papila duodenal, como lo vamos a ver más adelante. El conducto colédoco se forma por la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Cada uno de esos conductos drenan la bilis respectivamente del hígado derecho y del hígado izquierdo, y esos conductos se forman por la unión de conductos más pequeños que proceden de cada uno de los 8 segmentos que se divide el hígado de forma funcional. Fíjense, aquí la cara inferior del hígado también tiene relación, como les expliqué hoy al comienzo de la clase, con el vaso, cuando el lóbulo izquierdo llega hasta el hipocondrio izquierdo. Este es el vaso, que está unido al estómago por el epiplón gastroesplénico. Este es el ángulo hepático del colon. Este es el riñón del lado derecho. Y esta es la segunda porción del duodeno. Esta es la primera y esta es la segunda. El duodeno tiene 4 porciones. La que nosotros podemos llegar a ver aquí dentro de la cavidad abdominal es la primera y la segunda porción.
La tercera y la cuarta porción están cubiertas por el cono transverso y no se ve a simple vista. Bien, cuando les dije hoy que el hígado funcionalmente se divide en 8 segmentos, es porque cada uno de estos segmentos recibe una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, y en cada uno de esos segmentos se forma un conducto biliar que luego se van a formar en conductos cada vez más grandes y van a formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo y el conducto colédoco. El hígado se lo divide por una línea imaginaria, que es esta que está aquí, que va desde la vena cava inferior a la vesícula. Es un trazo imaginario que coincide con la disposición anatómica de la vena suprahepática media. Entonces, esta línea, que se llama línea de Cantley o cisura hepática mayor, divide al hígado en un segmento derecho y en un segmento izquierdo, prácticamente del mismo tamaño. ¿Por qué esta división? Porque la vena porta, la arteria hepática y los conductos biliares en la cara inferior del hígado se dividen en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda. A su vez, cada una de estas ramas, respectivamente, se va a dividir en varias ramas para cada uno de los segmentos hepáticos derecho e izquierdo, y cada una de esas ramas se va a dividir en ramas más pequeñas, de manera tal que se van a dividir en 8 ramos, que son cada una de esas ramas para cada uno de los segmentos hepáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de esos segmentos hepáticos tiene circulación propia y un conducto biliar propio. Esto es lo que permite actualmente realizar lo que se llama los trasplantes de hígados ortotópicos, es decir, cuando, por ejemplo, un paciente, el padre le dona a su hijo una porción del hígado. Esto se puede hacer porque cada uno de estos segmentos tiene una arteria hepática, una vena porta y un conducto biliar. Entonces eso permite que cada uno de esos segmentos funcionalmente puedan funcionar como lo haría el hígado entero. El hígado funcionalmente se divide en 8 segmentos. El segmento 1, que no se ve aquí en la cara superior, el segmento 1 se encuentra acá, es este que está aquí, se ve por la cara inferior del hígado, es lo que se llama el lóbulo caudado. Después tenemos el segmento 2, que corresponde al hígado izquierdo, el segmento 3 también al hígado izquierdo, y el segmento 4, que es este que está aquí, que todos estos segmentos, es decir, el 2, el 3 y el 4, forman el hígado izquierdo. El segmento 1, que es el lóbulo caudado, no pertenece a ningún lóbulo, ni al derecho ni al izquierdo, sino que es un lóbulo independiente. El lóbulo derecho del hígado va a estar formado por el segmento 5, el segmento 6, el segmento 7 y el segmento 8. Fíjense, esto es lo que les acabo de explicar. Cada uno de estos vasos, es decir, la vena porta, la arteria hepática, se dividen en ramos, que cada uno de esos ramos van a cada uno de los segmentos del hígado. A su vez, cada uno de esos segmentos del hígado tiene una vena, que es un ramo venoso, que va a drenar la sangre del segmento venoso para formar las venas suprahepáticas, que son la derecha, el tronco común de la izquierda y la media. Entonces, esto es lo que se llama la segmentación hepática. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, si lo pueden apagar. Entonces, aquí tenemos, esto es lo que se llama la segmentación hepática. Y en cada uno de esos segmentos se forma un conducto biliar. Carlos, disculpa, es una Sí. pregunta. Me está llamando un poco la atención el hilo hepático. ¿No había explicado hace un rato que la disposición de posterior a anterior era vena porta, arteria hepática y conducto hepático? Sí, señor. ¿Por qué La vena porta es el elemento más posterior del pedículo hepático. Y el conducto colédoco y la arteria hepática son anteriores a la vena porta. ¿Entienden? En ese caso, ¿por qué aparece la arteria hepática detrás de la vena porta y el colédoco por delante? Es como que la veo en el medio, digamos. No. Esto es una representación esquemática.
Ahí va. En la realidad, la vena porta siempre es el elemento más posterior del pedículo hepático. Es como si fuese, si ustedes hacen un corte transversal, como si fuese la cabeza del Mickey. Las dos orejas serían la arteria hepática, la oreja derecha, el conducto colédoco, la oreja izquierda, y la cara de Mickey sería la vena porta. ¿Está? Sí, Cada sí. uno de estos segmentos en los que se dividen las ramas portales, hepáticas y biliares se denomina tríada portal. Ustedes saben que el hígado, perdón que no les dije hoy, cuando comencé la clase, está cubierto por una cápsula, que es lo que le da ese aspecto brilloso, que es lo que se llama la cápsula de Gleason. Es una cápsula fibrosa, es un tejido fibroso que cubre al hígado y a su vez envuelve cada una de estas divisiones de la vena porta y de los conductos biliares. Bueno, esto es un corte histológico de lo que representa el lobulillo hepático. Estos son los cordones con los hepatocitos. Fíjense, entre los lobulillos hay una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama de los conductos biliares. Y en el medio está la vena centrolobulillar, que es la vena que va a recibir toda la sangre venosa del lobulillo y va a formar parte de las venas suprahepáticas. Aquí tenemos otro esquema. Fíjense la división de la segmentación hepática, cómo está formado la tríada portal, la vena porta, el conducto biliar y la arteria hepática. Ahí lo tienen. Esta es la vena centrolobulillar que va a formar la vena suprahepática. Chicos, cuando se corte, volvemos a entrar con la misma contraseña. ¿Me escucharon? Sí, Sí. sí. Ok. Bueno, acá fíjense cómo se forman en los lobulillos hepáticos los conductos biliares. Los conductos biliares van de menor a mayor, mientras que la arteria y la vena porta van de mayor a menor en sus divisiones. Estos son los conductos biliares que se van formando en conductos cada vez más gruesos para formar los conductos hepático derecho y hepático izquierdo. Bien, cuando tenemos que referirnos a la vía biliar, ustedes bien saben, es el conducto, o sea, el árbol biliar está representado por los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta el tubo digestivo, es decir, hasta la segunda porción del duodeno. El árbol biliar comienza microscópicamente en el lobulillo hepático hasta formarse macroscópicamente, transformarse en el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que son estos que están aquí, que van a formar el conducto hepático común y luego el conducto colédoco, que va a desembocar aquí, en la cara interna de la segunda porción del duodeno, en lo que se llama la papila duodenal, o ampolla de Vater, también tiene ese nombre, que va a desembocar junto con el conducto de Windsor, que es este, que es el conducto de secreción de la glándula pancreática. El conducto colédoco, el hepático y el hepático derecho y el hepático izquierdo forman lo que se llama la vía biliar principal. Mientras que la vesícula biliar, que es este órgano que está aquí, y el conducto cístico, que es el conducto por el cual la vesícula drena la bilis al árbol biliar, se denomina vía biliar accesoria. La vesícula biliar, como ustedes pueden ver aquí, está ubicada en la cara inferior del hígado, más precisamente en la cara inferior del segmento 5. La vesícula está adherida a la cara inferior del hígado por el peritoneo visceral de la cápsula de Gleason, envuelve las caras laterales y la cara inferior de la vesícula y la fija a la cara inferior